Bien, vamos a la segunda parte del sistema de recomendación, Boogaloo eléctrico, como es el meme de todas las secuelas, que es Boogaloo eléctrico. Y en realidad una de las cosas que no hemos hablado hasta ahora es lo siguiente, bueno, arrancó con Kaiser, o sea, me fui al pasto, pensé que empezaba por otro lado, disculpen. Vamos a hablar de un modelo que se llama Kaiser, ¿sí? Que es Convolutional Sequence Embeddings for Recommendation, una cosa así, ¿no? Sí, es como... embeddings para recomendación que usan convoluciones sobre secuencias o algo así sería la traducción. Bueno, ¿y de dónde viene la idea de alguna manera? Y es que nosotros hasta ahora lo que teníamos era, por ejemplo, un número de ítems, ¿sí? Un número que nos decía a qué elemento de nuestro inventario le habíamos asignado algún tipo de embedding, ¿sí? Pero nosotros podemos tener también un historial, ¿sí? De qué cosas compró un usuario, de qué cosas miró un usuario, de qué cosas, de qué publicidad hizo clic nuestro usuario. Toda esa información la podemos tener guardada en el historial del usuario, ¿sí? Podemos tener los últimos 20. Entonces, así como podemos tener un embedding, o podemos construir un embedding que son todos nuestros artículos en el catálogo, también podríamos tener un embedding que sean todos los últimos N, o T, mejor dicho, los últimos T elementos que el usuario verdaderamente le interesó, ¿sí? Bien. Sí, por ejemplo, las últimas T películas que vio el usuario, por ejemplo. En ese caso, lo que puede pasar es que estamos con una serie temporal. Ahora lo que tenemos es una serie temporal de embeddings, ¿sí? ¿Con qué lo atacarían? Sería la primera versión más no sé si no necesariamente la más inteligente, pero sería la primera aproximación que uno haría con recurrentes. El problema de fondo es que en el caso de recurrentes, por lo general lo que nosotros teníamos de alguna manera era... A ver, en realidad al revés la cosa es... Nosotros sabemos que es costoso computacionalmente trabajar con recurrentes, ¿sí? Y acá estos embeddings pueden ser muy grandes, incluso algunos hasta más grandes que algunos de los que se usan para palabras y para lenguaje. Entonces puede que nos vuelva muy lenta nuestra red, ¿sí? La otra cosa es que en el caso de embeddings, en el caso de NLP, el embedding que usamos es una representación de la palabra en sí. Entonces no es distinto a estar usando cualquier otro token. Acá estos embeddings pueden tener información importante porque se comportan más como un feature que como un vector denso. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? A lo mejor esto tiene que ver con si son películas de suspenso. Esto a lo mejor tiene que ver con el director. Esto a lo mejor tiene que ver con los actores. Y hay veces en donde una persona está, qué sé yo, haciendo una filmografía de un director. Entonces, si está haciendo una filmografía del director, es bueno darse cuenta que lo que está haciendo es seguir las películas de ese director para seguir recomendándole eso, ¿sí? Y eso, como es una serie temporal que puede estar muy acotada, porque las vidas de los directores son cortas, tarde o temprano se mueren, hasta ahora no conozco a ninguno que haya vivido eternamente, no es tan fácil o no va a ser tan sencillo atacarlo con redes recurrentes ni con atención, ¿sí? Yo esto lo había dejado al final, pero en realidad estoy viendo que lo tendría que haber dejado acá. De todos modos hay trabajos de trabajar sistemas de recomendación con recurrentes y con atención, ¿sí? El libro que estamos usando de referencia no los discute, pero si ustedes van y empiezan a buscar papers van a ver que existen, ¿sí? Bien. Además, hay otro problema que es justamente lo que dije recién, que a veces, RNN, ¿por qué no? El problema es justamente que los features pueden estar correlacionados entre ellos, ¿sí? Los features pueden estar correlacionados entre ellos por lo que dije recién. Una persona que está viendo una filmografía de un director, una persona que quiere ver películas de acción porque le gustan las películas de acción o las películas de terror, o una persona que quiere ver todas las películas de Hugh Grant, ¿sí? Pues hay gente que quiere hacer eso, ¿no? O, no sé, de Scarlett Johansson, qué sé yo. Entonces, como esas cosas pueden ser relevantes, no podemos tener solamente una correlación en todos nuestros features y en toda nuestra longitud, sino que a veces también lo vamos a tener que hacer en secciones o en partes. ¿Qué es lo que quiero decir con secciones o en partes? Que vamos a usar convoluciones. ¿Y qué es lo que significa convolución en este caso? Y que dijimos que era convolucional.
Esto es un detalle. La A esta yo creo que es una A que la pusieron para poder pronunciar mejor la sigla, porque no encontré en ningún lado de dónde salía esa A. O puede que sea un problema de traducción, ¿viste? Que le pusieron Kaiser en un idioma y aparecía la A, y después cuando lo quisieron poner en otro lenguaje, no, esa A ya no necesitaban o algo así. No sé bien cuál es, pero no sé por qué falta esa A. Es como el Transformer, no sabemos por qué se llama Transformer. Bien. Lo que nosotros ahora vamos a correlacionar, o vamos a buscar correlaciones, ya no van a ser las correlaciones cuadradas que veníamos usando hasta ahora, sino vamos a usar correlaciones a corto y a largo plazo. Por ejemplo, si se fijan acá, lo que tenemos es, en las dos primeras películas, buscar correlaciones o convoluciones en las primeras películas, y esto lo podemos ir aumentando. Y al mismo tiempo que lo vamos aumentando, podemos ir haciendo además de recorrerlo, podemos hacer hasta diferentes strides, como para saber qué es lo que la persona empezó a mirar. Porque volviendo al ejemplo que he dicho, ya me he cansado de pensar en un director que no quiere ver todas las películas de un director. Uno podría ver la película de un director, ver otra película y de repente ver alguna otra que dice, esto está muy influenciado con tal otra cosa, y uno quiere ver esa otra cosa. El ejemplo que yo di la clase pasada es, estoy mirando las películas de Tarantino, desde la primera hasta la última, llego a Kill Bill 1 y digo, pero esto es muy parecido a Akira Kurosawa, quiero ver ahora a Akira Kurosawa. Entonces, ahí en los embeddings va a haber una parte que se va a dar cuenta que hay diferentes cosas, y en un momento yo estaba mirando películas ambientadas en el Lejano Oriente, y como son películas ambientadas en el Lejano Oriente, se va a dar cuenta que ahora yo estoy mirando eso y me va a empezar a recomendar otras películas, no solo de Kurosawa, sino también de otros directores que hacen películas orientadas en el Lejano Oriente. Se me ocurre ahora Takeshi Kitano, creo que es que también es un otro director japonés que suele hacer cosas también bastante violentas y qué sé yo. Creo que es Kitano, no, me ha entrado la duda. Entonces, vamos a tener correlación a nivel de features en nivel temporal, ¿sí? Y para todos los embeddings a nivel temporal, ¿sí? Esa es como la idea, ¿sí? Y es justamente eso, vamos a tener información temporal o de los features a nivel temporal, ¿sí? Acá es información temporal en el sentido de en toda la serie, y esto es cómo se correlacionan entre ellos los diferentes features, ¿sí? Bien. Y es esto básicamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos por un lado lo que nos da información de cómo se correlacionan en el tiempo los diferentes features de nuestros artículos, y cómo se comportan en el tiempo, en toda nuestra serie temporal, esos mismos features. Después lo que vamos a hacer va a ser meter más convoluciones, ¿sí? Vamos a hacer incluso pooling acá. Acá hacemos pooling porque queremos eventualmente llegar a algo que tenga el mismo tamaño de acá, para poder meterlo y concatenarlo en una misma capa. Y seguimos teniendo también información del usuario, ¿sí? Seguimos teniendo información del usuario, que vamos a usar para poder hacer predicciones sobre este usuario, ¿sí? Bien. Hay un pequeño problema, que es que cuando trabajamos con información temporal, que en realidad es un problema que ya conocíamos. No sé si ustedes se acuerdan qué problema teníamos, por ejemplo, cuando queríamos hacer modelo de lenguaje. No modelado de lenguaje, sino cuando queríamos construir un modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje es cómo son las probabilidades de que dos palabras ocurran. El modelado de lenguaje era el problema de faltaba una palabra y tenemos que completar con algo correcto en ese lugar, ¿sí? ¿Se acuerdan qué problema había cuando uno quería hacer modelado de lenguaje? Cuando uno quería ver la probabilidad de que dos palabras ocurran juntas, o en este caso de que dos películas ocurran cercanas. Había un problema muy concreto. Si ustedes se acuerdan, ¿sí? El problema era el siguiente, es que nosotros por lo general cuando hacíamos una red recurrente convencional, lo que hacíamos era, teníamos un valor que era un token y teníamos algo a la salida que era otro token, ¿sí? Entonces acá no había problema porque eran etiquetas más como si nada, ¿sí? Como eran simplemente etiquetas, esto podía ser una cosa que variara entre infinito y menos infinito, y tenemos muchas cosas para elegir. Y además de que tenemos muchas cosas para elegir, a la hora de mirar cómo son nuestros datos, todas estas cosas son nuestros target, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Todas estas cosas son nuestro target. Porque cuando lo que queremos ver es cuál es la probabilidad de que dos palabras ocurran en conjunto, nuestro target, ¿sí? Van a ser números. Y en particular en nuestros datasets tenemos solamente cosas correctas. Entonces nuestro target es 1. Entonces si lo entrenáramos solamente con esto,
¿qué es lo que va a pasar? Siempre aparece 1. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos para evitar este problema? Sampleo negativo. Sampleo negativo, efectivamente. Y es eso lo que vamos a tener que estar haciendo de nuevo. Vamos a tener que hacer de nuevo sampleo negativo, esta vez con sistemas de recomendación, si queremos tener en cuenta qué es lo que ocurre secuencialmente. Porque si no, lo que va a pensar nuestra red de alguna manera es, bueno, cualquier cosa que le recomiende siempre va a estar bien. No. Queremos saber incluso a veces qué es lo que va a estar mal, ¿sí? Entonces tenemos que entrenar con algo que nos permita entrenarla mal. El problema es el siguiente. ¿Tenemos información de algo que nos haga entrenar mal? Lo que no vi. Lo que no visto podría ser, sí. Lo que no visto podríamos tomarlo como sampleo negativo. El problema que tenemos con eso, y el libro en particular lo soluciona de una manera bastante inteligente, que ya vamos a discutirla, es que eventualmente en esos candidatos que no ha visto, podría haber alguno que después sí sea un buen candidato, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado de esas cosas. Por ahí lo que tendríamos que tener es alguna otra información más de nuestro usuario, de nuestros ítems, ¿sí? Y una de las cosas que podemos usar es, vamos a necesitar sampleo negativo, y lo que vamos a tratar de buscar podemos hacer dos cosas en realidad. O modificar nuestra métrica, además de estar analizando la función de pérdida, podemos analizar otras cosas que nos van a dar información de si esto está siendo modelado correctamente. Hay funciones de pérdida que son específicamente desarrolladas para problemas secuenciales o para problemas de apares, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero asegurarme que las que no ha visto siempre tengan menor calificación que las que ya vio, ¿sí? Y hay funciones de pérdida que se encargan específicamente de asegurarme de eso. O lo otro que perdón, ya veo que me estoy... Lo había armado conceptualmente en el costo... Perdón, démenme un segundo. Voy a hablar de muestreo negativo, voy a seguir hablando de muestreo negativo, ¿sí? Pensé que acá yo lo que iba a hablar antes de muestreo negativo era de cómo elijo estos targets, ¿sí?, de sampleo negativo. Voy a hablar qué otras técnicas hay aparte de elegir correctamente el sampleo antes. Y ahora, y una vez que diga las otras técnicas, voy a decir, bueno, ¿cómo puedo elegir candidatos o buenos candidatos para sampleo negativo? Voy a volver a decir lo que dije de datos explícitos e implícitos, porque la forma que vamos a sacar de alguna manera, que podemos elegir cuáles son valores negativos y cuáles son positivos, son justamente con los datos implícitos que tenemos del usuario. Esa es la técnica que vamos a usar a la hora de hacer muestreo negativo. Pero al mismo tiempo hay otras herramientas que nos van a permitir atacar el problema del sampleo negativo, asegurándonos ciertas cosas, ¿sí? Bien. Entonces era esto lo que estaba diciendo. Existen métricas, existen valores que uno puede dar, así como teníamos el accuracy, que sería exactitud el nombre. Tenemos un montón de otros valores que nos permiten predecir, o más que predecir, evaluar qué tan bueno es nuestro sistema de recomendación, ¿sí? Además de que hay funciones de pérdida que están pensadas para hacer muestreo negativo. Por ejemplo, nos van a asegurar que dos valores distintos, siempre uno sea mayor que el otro, ¿sí? Que es lo que queremos de alguna manera en el muestreo negativo. En el caso de los lenguajes sería, por ejemplo, si yo estoy diciendo, por ejemplo, estas cosas de el servicio era deficiente pero la comida era buena, ¿sí? Ahí el sampleo negativo sería, en vez de poner buena, era honesta. Sí, que ya habíamos discutido por qué la comida no podía ser honesta y qué sé yo. Entonces, si yo quisiera que siempre me recomiende más cosas como buena que cosas como honesta, yo podría también usar estas funciones de pérdida que nos aseguran que siempre uno sea mayor que el otro. ¿Sí? Bien. Muy esquemáticamente, para este tipo de problemas, uno tiene tres grandes tipos de funciones de pérdida. Las funciones de pérdida que hemos usado hasta ahora son mínimos cuadrados, ¿sí? Y entropía cruzada, que son punto a punto, ¿sí? Yo miro cada ítem y me centro en el ítem. El resto no existe hasta que yo pase al siguiente y lo compare a ese solo. Y después al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente, ¿sí? De alguna manera son más fáciles de paralelizar, ¿no? Bien. Pero tiene el problema que no nos aseguran el orden. Y como habíamos discutido en la clase pasada, acá en recomendación muchas veces queremos mantener ese orden,
¿sí? Para eso tenemos dos herramientas. Una es usar funciones de pérdida que trabajen de a pares. Se asegura que entre dos pares siempre el mayor sea el mayor y el menor. Y tenemos funciones que hacen lo mismo pero a nivel de listas, ¿sí? Si nosotros tenemos una lista donde tenemos un 5, un 4 y un 3, que siempre el que tiene 5 tenga un valor mayor que el que tiene 4 y que el que tiene 3, y el que 4 siempre tiene uno mayor que el que tiene 3, ¿sí? Tratamos de preservar el orden. En el libro no aparecen estas de listas, pero yo voy a hacer una pequeña discusión de cómo uno podría implementar algo parecido al final, después de todo, ¿sí? Bien. Sí, lo que discutimos, bueno, hay otro punto más que es, así como tenemos funciones de pérdida, también teníamos métricas como podía ser el accuracy o el BLEU, cuando trabajábamos con lenguajes con procesamiento de lenguajes naturales. También lo que nosotros podríamos usar es la desviación estándar a partir de los mínimos cuadrados en sistemas de recomendación. Si ustedes recuerdan, nosotros usábamos mínimos cuadrados para predecir la calificación que le dábamos a una película, y como estábamos usando mínimos cuadrados, tenía la particularidad que nos restringíamos con los mínimos cuadrados a aquellos valores que ya teníamos en nuestro dataset. Acá la desviación estándar sería eso mismo, sería una desviación estándar acotada a los valores que ya tenemos en nuestro dataset, ¿sí? Y es una desviación estándar que tiene que ver entre el valor de expectativa y el valor que tenemos en nuestro dataset, ¿sí? Bien. Funciones de pérdidas, vamos a discutir dos, al menos de las que son de a pares. Una es la pérdida bayesiana para rankings personalizados y la otra es la pérdida de bisagra, ¿sí? Bien. ¿Qué es cada una de estas cosas? Empecemos con la que tiene el nombre más raro y más feo. Empecemos entonces, ¿qué es esto de pérdida bayesiana para ranking personalizado, ¿no? ¿Qué es esto de...? ¿Alguno se acuerda algo de Bayes? ¿Soy el único que se acuerda que es el teorema de Bayes? Me acuerdo hasta Astargo, que decía, es una vergüenza. Astargo fue una profesora que no sé si sigue viva. Sí. Era la titular de análisis matemático en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Miren cómo me sale todo, no sale. Y esta mujer era profesora, y una de las cosas que ella decía, por ejemplo, es una vergüenza que los ingenieros no sepan estimar cuánto es un metro. ¿Por qué un metro? Porque un metro es más o menos un paso. Entonces, bueno, uno puede dar un paso y será una cosa así, más o menos. Creo que me excedí bastante, de hecho, pero bueno, se entiende la idea. Hay ciertas cosas que uno a veces lo necesita conceptualizar, al menos para poder hacer las cuentas, ¿sí? En ese sentido, ella en una clase haciendo bromas decía, no, es una vergüenza que no sepan esto, y no es porque fuera una vergüenza, sino lo que ella decía es, no chicos, en realidad esto ya lo he dado tantas veces que ya me sé de memoria, lo miro y me doy cuenta automáticamente qué es lo que es. Pero hay otras cosas que sí son importantes que sepan, como lo de un metro. Entonces yo acá podría decir, es una vergüenza que en este curso no sepan lo que es el teorema de Bayes y la estadística bayesiana, y podría despotricar sobre eso. Pero en el fondo estamos acá todos para aprender, y yo en realidad porque soy un enfermo del teorema de Bayes, y les voy a explicar por qué soy un enfermo del teorema de Bayes. Vamos a ver, de alguna manera, que vamos a ver dos temas más, además de qué es la estadística bayesiana. Hay otro tema que vamos a ver que es la matriz de confusión, la vamos a ver en más detalle. Y en realidad, tanto el teorema de Bayes como la matriz de confusión están sumamente relacionadas en cómo uno ataca el problema. Y en el contexto en el que estamos, yo creo que todos deberíamos entender qué es el teorema de Bayes, y lo digo por lo siguiente. Cuando yo tengo síntomas de COVID y voy al médico, ¿sí? El médico, en función de lo que yo le digo, me dice, mira, anda y hacete un análisis. En función de ese análisis va a decir positivo o negativo. Pero estadísticamente eso no basta, porque lo único que te ha dicho ese análisis es que existe una mayor o menor probabilidad de que vos tengas o no tengas. Y la forma de entender por qué no basta es a través del teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes es probablemente uno de los teoremas que mayor aplicación tiene en la vida cotidiana, que mayor influencia tiene en la toma de decisiones, y es probablemente también el que peor se explica, el que peor se entiende y el que peor se interpreta. Tal es así que hay trabajos de psicología donde problemas que se los puede pensar en términos del teorema de Bayes, ¿sí? Se los dan a personas, y las personas dentro de todo lo resuelven bien, pero si los mismos datos los cambian y ahora
datos ahora tienen un contenido político, por decirlo de alguna manera, la gente empieza a equivocarse, se empieza a equivocar mucho y se empieza a equivocar siguiendo los sesgos ideológicos que tiene cada persona. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Teorema de Bayes es, por ejemplo, lo siguiente. Se ha visto que tantas personas portan... Bueno, perdón, vamos a con el caso del COVID, que es por ahí el más gracioso que me pasó con un conocido. Perdón que me esté yendo de tema, pero verdaderamente creo que es un tema muy importante. Por eso es importante señalarlo. Había una persona que estaba diciendo que en realidad la obesidad no era tan grave como el COVID, como diciendo de alguna manera, contrastando los dichos del presidente mexicano, ¿sí? Y citaba una serie de datos. Yo miro los datos y yo lo que le digo es, pará, vos lo que me acabas de dar es, ¿cuál es la probabilidad de que un muerto por COVID sea obeso? ¿Sí? Pero lo que a vos te interesa para entender si la obesidad está matando gente o no es la probabilidad de que un obeso que tiene COVID muera. ¿Sí? Estas dos probabilidades son dos probabilidades que aparecen muy claramente en el teorema de Bayes, ¿sí? No es una idea que vayamos al hueso de cómo se comporta esto, pero sí es importante que sepan que si ustedes leen el teorema de Bayes, vuelven a escuchar lo que yo he dicho, ustedes se van a dar cuenta que no son las mismas cosas, ¿sí? De hecho, más adelante va a aparecer algo parecido y es la diferencia entre lo que voy a llamar exhaustividad y precisión, ¿sí? Bien. Ahí tenemos el ejemplo de lo que yo decía. Esta persona quería atacar al presidente mexicano, que si a mí me dan para opinar, creo que hay algunas cosas para atacarle, pero en ese caso no era lo correcto, porque matemáticamente no podías decir si era correcto lo que dijo el presidente o no, en ese caso concreto, y a partir de los datos que tenía en ese momento. Si tuviera otros datos, si tuviera más datos y pudiera aplicar el teorema de Bayes, ahí podríamos discutir si lo que dijo ese presidente estaba bien o estaba mal, ¿sí? Pero acá tenemos el ejemplo de lo que yo les acabo de decir. Son datos que si yo probablemente los pongo en términos de cuál es la probabilidad de que haya habido una falla en la producción de una maquinaria, de repente esta persona no hubiera cometido ese error. Pero como era para atacar las políticas públicas de una persona pública, rápidamente uno busca atajos que están dirigidos a veces a defender las ideas propias, ¿sí? Por eso digo, es un tema bastante difícil de entender, de manejar, y yo cuando veo que hay algo que lo puedo pensar en términos de matrices de confusión, entro en pánico porque sé que me puedo equivocar. Así que si les puedo contagiar mi neurosis en ese sentido, bueno, bienvenido sea. Pero bueno, la idea de la estadística bayesiana tiene que ver en parte con el teorema de Bayes en este sentido. ¿Cómo modifico las probabilidades de que algo ocurra en función de información adicional que se me da? ¿Sí? ¿Cómo modifico la probabilidad de encontrar un obeso entre los muertos de COVID, ¿sí?, para obtener la probabilidad de que un obeso muera de COVID sabiendo que otros datos? ¿Sí? Esa es la idea central del teorema de Bayes, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos hecho acá? O mejor dicho, ¿haya aparecido el teorema de Bayes en algún lado? Y en realidad sí. Regularización L2. En regularización L2, en realidad, estamos usando, aunque no nos demos cuenta, el teorema de Bayes, ¿sí? Hay un ejercicio en el libro que dice concretamente esto. Responde de alguna manera de dónde sale este término, ¿sí? ¿De dónde sale este término? Y bueno, es esta la pregunta en el fondo. Acá lo que el libro nos guía a que nos demos cuenta es que si nosotros queremos maximizar la verosimilitud de nuestro modelo, lo que hacemos es minimizar la función de pérdida. Pero si lo que queremos es maximizar nuestra verosimilitud, sabiendo que nuestros datos, o que nuestros parámetros, mejor dicho, van a seguir una distribución gaussiana, entonces a lo que antes nos aparecía, que era simplemente la función de pérdida, ¿sí?, va a aparecer un término que va a tener algo que ver con cuadrados. Y tiene que ver con algo con cuadrados por el hecho que estamos suponiendo que es gaussiana, ¿sí? Entonces, ahora, esta probabilidad de la verosimilitud de nuestro modelo está representada justamente en la función de pérdida, y lo que sabemos de nuestro peso está representado acá, ¿sí? Entonces,
es esto, básicamente. Es la diferencia entre maximizar la verosimilitud de nuestro modelo y maximizar la verosimilitud de nuestro modelo sabiendo que sus parámetros son gaussianos. ¿Sí? Esas son las dos grandes diferencias. Y si lo hemos hecho con gaussianas, lo podemos hacer con exponenciales y obtenemos L1. ¿Sí? Así que, en el fondo, estos términos de regularización tienen que ver con cómo nosotros esperamos que sean nuestros parámetros. ¿Sí? Bien. Ahora, como hemos usado la verosimilitud negativa logarítmica, lo que va a hacer es que esta multiplicación de acá se nos convierta en una suma. ¿Sí? La otra forma de verlo es que esta verosimilitud logarítmica negativa es una forma de pensar la entropía. Y lo que antes se nos multiplicaba, ahora se nos suma, que es la otra característica que tenía la entropía. ¿Sí? Por eso que también después usamos entropía cruzada como una posible cosa de acá. Y por eso yo también en algún momento dije, mínimos cuadrados en el fondo es la entropía de una gaussiana. Y acá tienen el otro ejemplo de por qué es una entropía de una gaussiana. Esto viene de una gaussiana y aparece un término cuadrático. ¿Sí? Bien. Entonces, en el fondo ya hemos estado usando Bayes, solo que nunca nos dijeron, este término aparece por un argumento de estadística bayesiana. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo se comporta una pérdida bayesiana. ¿Sí? Va a tener una función de pérdida propiamente dicha y un término cuadrático. ¿Sí? ¿Sí? Porque va a depender de la probabilidad, suponiendo algo en nuestro modelo, y la probabilidad normal de nuestro modelo. Es lo mismo. La única diferencia es que ahora queremos asegurar que se preserve el orden. ¿Sí? Vamos a maximizar la verosimilitud suponiendo una distribución gaussiana de parámetros, pero queremos asegurar que se mantenga el orden. Y para asegurarnos que se mantenga el orden, lo que vamos a tener que hacer es algo especial acá. ¿Qué es lo que hacemos? Si se fijan, esto es casi una entropía cruzada, ¿no? Casi. Tiene diferencias, faltaría un valor de acá, por ejemplo. ¿Sí? Pero lo que tenemos es el logaritmo de una función que tiene algo adentro, ¿sí? Que era como por ahí la parte más interesante de la entropía cruzada. Aparece el término cuadrático, que ya dijimos que este término cuadrático es la parte bayesiana. Y aparece una diferencia entre dos cosas. ¿Sí? Aparece una diferencia entre dos cosas. Entre un artículo 1 y un artículo 2. O un artículo I y un artículo J. Esta diferencia puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Ahora, si lo metemos adentro de una sigmoidea, ¿se acuerdan cómo se comporta la sigmoidea? Sí, perfecto. Cuando sea mayor, nos va a tirar algo como 1, si es muy mayor. Y si cuando sea menor a 0, nos va a tirar algo muy cercano a 0 si es muy negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esto lo metamos dentro del logaritmo? El logaritmo de esto se va a ir 0, pero el logaritmo de esto va a explotar. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a tratar de que para que esto no explote, que esto sea positivo, bien digo. Y entonces eso significa que para que esto sea positivo, esto de acá tiene que ser el valor que esperamos que esté mejor calificado que el otro. Y ahora podemos usar esto para hacer sampleo negativo. Porque si elegimos esto entre las cosas que están bien calificadas y las cosas que están mal calificadas, podemos empezar a hacer sampleo negativo. ¿Sí? Bien, lo que necesitamos es que la pérdida sea positiva. Lo que necesitamos es que la diferencia sea positiva para que esto se vea chiquito y entonces va a estar todo bien ordenado. ¿Sí? Y lo otro es que tenemos que elegir bien cuáles son los que vamos a usar para hacer sampleo negativo. Con todo lo que ya hemos discutido de cómo hacemos sampleo negativo y qué características tiene que tener. Y yo quiero avanzar una más porque acá vengo a reforzar de nuevo lo que dije de datos explícitos y datos implícitos. Hay dos cosas que podemos hacer. Una de las cosas que podemos hacer, que yo no lo discutí la clase pasada porque me pareció hasta demasiado ingenuo, pero es cierto que se hace, que es, nosotros tenemos cosas que están calificadas y cosas que no están calificadas. Podríamos elegir las calificadas para hacer sampleo positivo y las no calificadas para hacer sampleo negativo. ¿Cuál es el problema que uno va a encontrar tarde o temprano? Es que, bueno, pero dentro de las que no tienen calificaciones son las que después yo le quiero proponer al usuario. Entonces uno tiene que tener ciertos recaudos a la hora de cómo se lo va a dar al usuario o no. La otra es, nosotros tenemos muchos datos y esos datos los podemos usar para hacer suposiciones del comportamiento del usuario, ¿sí? Y eso es lo que nos va a dar lugar a tener datos explícitos y datos implícitos. Los datos implícitos son los que podemos usar para tratar de entender qué cuernos
está haciendo el usuario y a partir de eso decidir qué cosas no le gustan y qué cosas sí le gustan. ¿Sí? Bien. Yo la clase pasada hablé de que la interacción, la matriz de interacción eran datos explícitos y la matriz de calificación son datos implícitos. Hay varias personas que me señalaron que esto es un poco más complicado que eso. Yo de hecho hice las aclaraciones pertinentes, pero es bueno recordar lo siguiente. No es la calificación en sí, porque la calificación es un dato explícito, ¿sí? Es un dato explícito porque el usuario nos está dando la calificación. De la misma manera que cierta forma de interacción es explícita en el sentido de nosotros tenemos un registro de lo último que vio el usuario, o de las últimas páginas que accedió, o de lo último que compró. Digo, porque en algún momento le tenemos que cobrar si estamos vendiéndole algo. Si hizo clic, también nos tenemos que enterar si hizo clic porque queremos saber si estamos siendo efectivos o no. En ese sentido, si interactuó o no y la calificación en sí son datos explícitos. Pero el hecho de calificar es lo que uno puede pensar como un dato implícito. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Acá tenemos cómo los usuarios interactuaron con diferentes artículos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, si se fijan, hay una serie de valores, pero por otro lado tenemos la matriz de calificaciones, que son las calificaciones que los usuarios nos dieron de los artículos. Y si ustedes se fijan, no se solapan los valores, ¿no? Hay valores que faltan en una que sí están en la otra. ¿Sí? Hay celdas que están llenas en una que no están en la otra. ¿Qué es lo que ha pasado? Y el usuario no ha calificado. El usuario no ha querido calificar, no es el mismo problema de lo que dije en la clase pasada. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de los que está viendo este curso le puso un like? No estoy pidiendo likes, no los estoy señalando con el dedo, no me interesa si le ponen like o no en el fondo, sino que no siempre uno le pone like en el fondo, no siempre uno califica. Y entonces uno podría pensar, bueno, a lo mejor si esto no lo calificó, pero sí lo vio, a lo mejor no era tan buena recomendación. A lo mejor era tan mala que no quiso calificar. ¿Sí? De hecho, esto ya es una opinión personal, yo lo que esperaría es que justamente los valores que falten tienen que ver con aquellas cosas que fueron muy extremas. Si algo es muy bueno, uno va a tender a calificarlo como muy bueno porque va a querer decir esto es muy bueno, véanlo todos. Si algo es muy malo, no, por favor, no lo veas. Es lo que yo esperaría, pero a lo mejor estoy totalmente equivocado. A lo mejor solamente la gente quiere... A ver, hay usuarios que van a querer solamente lo negativo, que la gente sepa solamente lo malo, y hay usuarios que van a querer solamente recalcar lo bueno. Y hay usuarios que van a poner calificaciones a todos, que también van a haber algunos de esos locos, pero bueno. No está mal poner calificaciones, lo que digo que creo que no es lo común. ¿Sí? Es esa diferencia entre lo que está lleno y lo que no está lleno entre matrices lo que nosotros podemos pensar como datos implícitos. ¿Sí? Y a partir de esos datos implícitos, o incluso de los datos explícitos, porque podríamos decir esto lo tomamos para sampleo negativo, vamos a elegir candidatos para hacer sampleo negativo. ¿Sí? Bien. Esto es más o menos lo mismo que dije recién, simplemente que para que quede más claro, y justamente que lo podemos usar para hacer sampleo negativo. Bien. Ahora, si ustedes recuerdan, esta función de acá, que es una sigmodia, estaba relacionada con softmax, con la tangente hiperbólica y con varias cosas más, y tenían de alguna manera una suavización de la idea de máximo. ¿Sí? Entonces, ¿habrá algo parecido a RLU en estas pérdidas? Digo de otra manera, si softmax era una suavización de hacer el máximo para poder hacer trabajo de manera diferencial, ¿habrá algo que nos permita mapear o decirlo, o comparar de alguna manera aquello que era un máximo suavizado con un máximo propiamente dicho? Y sí, la respuesta es que en realidad sí, y se llama justamente la pérdida de bisagra. En realidad está la pérdida de bisagra para recomendaciones, porque hay otra pérdida de bisagra que es bastante parecida y tiene diferencias muy sutiles, pero en los términos prácticos es una pérdida de bisagra. ¿Sí? Y la pérdida de bisagra tiene esta forma funcional, ¿sí? Que ustedes verán que es una bisagra. ¿Sí? Porque es una bisagra. Ahí está. ¿Queda claro que es una bisagra? Bien. Entonces, bien. Entonces, ¿cómo se comporta? La pérdida de bisagra, acá lo que yo estoy graficando es la diferencia entre dos valores. ¿Sí? Y si la diferencia es mayor a determinado valor de umbral o valor bisagra, si me permiten,
Lo que tenemos acá es, si es mayor que esto, lo mandamos a 0. ¿Sí? Porque entonces hemos obtenido los valores óptimos para nuestra pérdida y minimizamos nuestra pérdida. ¿Sí? Si son menores a eso, estamos en problemas. ¿Sí? ¿Por qué estamos en problemas? Porque entonces la diferencia entre estos es demasiado chica. ¿Sí? O incluso negativa. Entonces queremos penalizar eso. ¿Sí? Y esto de acá, si se fijan, en el fondo es una función máxima. ¿Sí? Nada más que hay que saber cómo elegirla, pero en el fondo va a ser una función máxima. Esa es la pérdida de la Super Vector Machine, ¿no? Sí, hay máquinas de vectores, hay máquinas de vectores, soporte de vectores que usan hinge loss. Sí. Pero si te fijas, esta pérdida bisagra, en el fondo es muy parecida a RLU. A ReLU. Si la reflejas y la corres, tenés ReLU. Que de hecho es de ahí de donde viene ReLU de alguna manera. Es que, bueno, ya las usaban en máquinas de soporte y la podemos usar ahora de nuevo, pero la llamamos ReLU. Porque si decimos que es una respuesta unitaria lineal, suena, claro, sí, ¿viste? Y de esa manera la gente se quiere meter menos en el campo y tenés más espacio laboral para tener menos competencia, te pueden pagar más. Perdón. Bueno, pero esta es la idea, muy conceptualmente. Fíjense que esto de acá es este delta. ¿Sí? Esto de acá es este delta de acá, solamente que es menos delta. ¿Sí? Esto es lo que vamos a usar para hacer sampleo negativo. Y esto es lo que tenía para hablar de funciones de pérdida. Bien. Estadística, ROC y métricas. No me acuerdo qué significa ROC. ¿Es receiver? ¿No? Receiver Operation Curve. Bueno, ese es el nombre. Un tipo de curva. Vamos a tratar de entender qué cuerno es. Y al mismo tiempo vamos a tratar de entender otras métricas que hay. Y para eso vamos a usar herramientas de estadística. Bien. Nosotros hemos trabajado con clasificaciones. ¿Sí? De hecho, fue con lo que empezamos. Allá a lo lejos, cuando la situación de la pandemia era otra. Cuando nos veíamos las caras, tal vez por primera vez de algunos. Y era clasificación en general. La clasificación binaria tiene la ventaja, entre comillas, que solamente hay dos cosas. Entonces, tranquilamente yo puedo tener a la salida un solo valor. ¿Sí? En vez de hacer un valor que va de 0 a 1, ¿sí? Perdón, voy a tener un valor de 0 a 1, pero como el par asociado a ese va a tener el valor S menos 1 para que sea una probabilidad, con calcular 1 nos basta y nos sobra. ¿Sí? Esa es la idea. Y de alguna manera es lo que queremos, porque nosotros queremos, si le vamos a dar una película, que la persona la mire, si le vamos a dar un libro, que la persona lo lea, si le damos otro producto en general, que lo compre, si le damos una publicidad, que la mire, que haga clic, que vaya a la página, etc. ¿Sí? ¿Acá estamos de acuerdo? Bien. Y además, esto lo vamos a tener que hacer para cada usuario. ¿Sí? Hasta acá, estamos todos de acuerdo. Entonces, en general, vamos a devolver una única etiqueta que va a ir de 0 a 1, que es la probabilidad de éxito, por llamarlo de alguna manera. Y tenemos que definir un umbral para saber si es exitoso o no. Como nosotros, en general, hemos estado trabajando con máximos, en la clasificación binaria es como si hubiéramos seteado un umbral en 0,5. ¿Sí? Porque para que sea máximo, uno tiene que ser mayor que el otro. ¿Sí? Pero podríamos haber elegido cualquier otro valor. ¿Sí? Supongamos que acá lo que tenemos es, arriba tenemos no me hace la palabra, dame un segundo. Es lo que creemos que es la probabilidad de que un usuario vea un determinado artículo y después abajo la etiqueta real que tenemos de si lo vio o no. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, si hacemos en 0,5, lo que nosotros hacemos es ponemos diferentes valores. ¿Sí? Acá hemos seteado este umbral en 0,5. ¿Qué quiere decir es que seteamos este umbral en 0,5? Bueno, quiere decir lo siguiente, acá vamos a poner los verdaderos que hemos elegido correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Son los que tienen un 1 en la línea de abajo y arriba tienen un valor mayor a 0,5. Si ustedes los cuentan, van a ver que hay 6. ¿Sí? En este ponemos todos los que son menores a 0,5 y en la fila de abajo tienen un 0. ¿Sí? Esos son los que hemos etiquetado correctamente. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué es lo que ponemos acá y qué es lo que ponemos acá?
falsos positivos y falsos negativos. ¿Cuál es cuál? Falso positivo del primero. El falsos positivos... no, estos son los falsos negativos, me parece. Porque estos son los falsos negativos porque la idea es la siguiente. Es, acá, en esta dirección, miramos las predicciones. En esta dirección, los valores reales. ¿Sí? Acá es el valor positivo real. Acá es el valor positivo predicho. Entonces estos son los positivos positivos. ¿Sí? Los verdaderos positivos. Acá son los que son positivos pero fueron clasificados como negativos. Entonces estos son los falsos negativos. Y estos son los falsos positivos. ¿Sí? Y estos son los verdaderos negativos. ¿Sí? Estoy viendo que tendría que haber puesto encabezados en la... ¿Sí? Pero la idea es esa. Es siempre en esta dirección, en la dirección vertical, siempre en esta dirección, vemos las predicciones y en esta otra vemos las etiquetas reales. ¿Sí? Esa es la manera para entender. Y esto se llama matriz de confusión. Más uno podría ir un poco más allá y podría decir que es la matriz de confusión para 0,5. ¿Sí? Bien. Pero podríamos haber elegido cualquier otro valor. Si hacemos para cualquier otro valor nos va a dar otros valores. ¿Sí? Si elegimos otro valor, la matriz va a tener de nuevo otra forma. ¿Sí? Hasta acá como que parece que no estoy diciendo nada novedoso, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Que además uno puede comparar diferentes cosas. ¿Cómo sería comparar diferentes cosas? Nosotros podemos ver la precisión. La precisión es la cantidad de verdaderos positivos con respecto a los positivos. ¿Sí? Sumamos la cantidad de positivos y vemos la cantidad de positivos. ¿Sí? 6 sobre 7. Esto es lo que se llama precisión. La otra asociada es la exhaustividad. ¿Sí? La exhaustividad son todos los que hemos predicho como verdaderos, ¿sí? Perdón, todos los que hemos dicho como verdaderos sobre aquellos que verdaderamente son verdaderos. ¿Sí? Acá tenemos 8, que es este valor de acá, y el 6, que son los que nos da la exhaustividad. Así como tenemos la exhaustividad, también tenemos la especificidad. La especificidad lo que nos da es los negativos que han sido correctamente identificados como negativos sobre todos los negativos existentes. ¿Sí? Todos los negativos existentes, aquellos que han sido clasificados correctamente. 9 dividido 11. Y después lo que tenemos son aquellos que hemos predicho correctamente en general, que son estas dos áreas, ¿sí? Sobre la suma de todas. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Estos valores también los podemos modificar modificando nuestro umbral. ¿Sí? No me acuerdo si hay un ejemplo de eso. Bueno. El otro punto es que la exhaustividad, en el contexto de análisis clínicos, muchas veces se los llama sensibilidad. ¿Sí? Y acá es de alguna manera lo que yo estaba diciendo al principio del teorema de Bayes y demás. La precisión y la sensibilidad están relacionadas por el teorema de Bayes. ¿Sí? Y es justamente lo que nos dice el teorema de Bayes, cómo encontrar la precisión a partir de la sensibilidad o la sensibilidad a partir de la precisión. ¿Sí? Bien. La otra forma de entender eso simplemente es mirar la matriz, y si uno mira y se concentra un rato largo se va a dar cuenta cómo estamos comparando y por qué uno está relacionado con el otro. ¿Bien? El otro nombre que tiene la sensibilidad en el contexto de lo que estamos haciendo es click-through rate, algo así como la tasa de clics. ¿Sí? Que justamente si nosotros a una persona le damos una publicidad, si se interesa y la mira. ¿Sí? Lo cual en realidad es un problema por varios... A ver, porque a veces uno lo mira por morbo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de por morbo? A mí me pasa muy seguido que me llegan publicidades de inversor global. Invertí ahora porque si invertís ahora estás en una ventana que si no te vas a... Y a veces yo hago clic simplemente para ver qué es lo que me quieren vender y qué tan ridículo es lo que me prometen. No estoy diciendo que todo lo que prometan sea ridículo. Lo que estoy diciendo es que la forma en que lo venden es ridículo. Entonces, bueno, yo a veces me meto por morbo, lo cual es un problema porque entonces el algoritmo cree que a mí me interesa. No me interesa. Consumo irónico es consumo. Ah, claro, es consumo irónico. O sea, te faltan features. Si tuvieran todos los features se darían cuenta que es consumo irónico. En fin. Bien. Y el otro es justamente lo que dije recién. Nosotros podemos modificar, esta matriz va a cambiar su estructura si nosotros cambiamos los valores de P. ¿Estamos de acuerdo también? Bien. Podríamos graficar esto, ¿no? Algunos de estos valores, ¿no? Porque nos describen de alguna manera nuestra matriz, los podríamos graficar para ver qué es lo que pasa en esta matriz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Podríamos elegir algunos de estos valores de acá y ver cómo se comporta uno con respecto al otro.
¿Sí? Es lo que vamos a hacer, en realidad. Es a eso donde estoy tratando de ir. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos graficar precisión sobre exhaustividad o podríamos graficar precisión sobre especificidad. ¿Sí? A nosotros por ahora nos interesa la exhaustividad. Y lo que va a pasar es que para un valor de P vamos a tener un determinado valor de precisión y un determinado valor de exhaustividad. Y lo mismo para otro valor de P. Y lo mismo para otro valor de P. Entonces finalmente lo que vamos a tener es dos cosas. Vamos a tener esta curva de acá, ¿sí? Roja, que es como nuestro sistema de recomendación, de alguna manera, acierta conforme cambiamos el umbral. Pero además tenemos otra curva de referencia, que es esta curva de acá, ¿sí? Que es la función identidad, ¿sí? Es I igual X, o precisión igual a exhaustividad, que se corresponde si nosotros tuviéramos un modelo. Perfecto. No, al contrario. Ya vamos a ver cómo es el modelo perfecto. El modelo este es como el menos malo de todos los modelos malos. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con el menos malo de todos los modelos malos? El peor modelo sería un modelo que nos da, por ejemplo, siempre 0 acá, y acá, por condiciones que ya vamos a ver, acá siempre tiene que haber un 1. Entonces, el peor modelo sería que nos den todo 0. ¿Sí? En uno vaya uno creciendo y en el otro nos vaya dando todo 0. ¿Por qué sería el peor modelo? Porque sería algo equivalente como exhaustividad, es como de ponerle siempre que todo es negativo. Esa sería como la idea. Ese es el peor modelo de todos. Pero hay modelos más inteligentes que el peor de todos. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo más inteligente dentro de los peores de todos? Que van a ser justamente todos los que están acá para abajo. Todas las curvas que nos quedan por abajo van a ser peores modelos. Es pensar que, bueno, tiramos un número aleatorio. Si es mayor que algún umbral, lo calificamos de una manera. Si es menor que cierto umbral, le ponemos la otra categoría. Es decir, si nosotros hiciéramos un recomendador que nos lo hace de manera aleatoria, obtendríamos esta curva lineal de acá. ¿Sí? Entonces, es un modelo que es malo, pero es el mejor de los peores modelos. Porque cualquier otro peor modelo va a ser peor que simplemente estar adivinando al azar. ¿Sí? Bien. Por eso es que tomamos esto de referencia. Una de las cosas que tiene esto es que por cómo estamos definiendo las cosas, tanto para exhaustividad como precisión, cuando la cantidad de aciertos es 0, ¿sí? Cuando la cantidad de verdaderos positivos es 0, ¿sí? También la exhaustividad tiene que ser 0. ¿Se entiende por qué? Porque simplemente estamos poniendo todo en negativo. Sería el ejemplo. ¿Sí? Por eso es que necesariamente tiene que pasar por 0, 0. Y un argumento similar es para que tenga que pasar por 1, 1. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la curva ideal? ¿Cuál sería nuestro clasificador ideal, de alguna manera? Esto de acá se llama curva ROC, ¿sí? Porque es Receiver Operation Curve. Y esta es la curva ideal. La curva ideal va a tener esta forma, ¿sí? Es una línea en 1 siempre, ¿sí? Esa es como, de alguna manera, lo que esperamos nosotros. Bien. Ahora, sí, perfecto. Entonces, si nosotros tenemos una curva ideal, esta curva ideal la podemos comparar con la otra. Entonces, fíjense que siempre la curva ideal va a tener área igual a 1 y la otra siempre va a tener un área menor a 1. Entonces, podemos mirar la curva, que casi siempre va a ser menor a 1, pues no vamos a tener nunca un clasificador perfecto, salvo casos muy, muy extremos, y ver, en función de qué tan grande es este valor, qué tan bueno es nuestro modelo. Y esta es una de las herramientas que tenemos para evaluar nuestro modelo. Es qué tan grande o qué tan bajo es nuestra área debajo de la curva de ROC. ¿Sí? Recuerden que esto es para un solo usuario. Esto lo vamos a tener que hacer para todos los usuarios. Entonces después vamos a tener que promediar sobre todos los usuarios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Hay otras métricas. Por ejemplo, ¿cuántos de los primeros 20, de las primeras 20 recomendaciones, ¿sí? Están correctamente predichas? ¿Sí? Si lo que hemos predicho verdaderamente cae dentro de los 20 primeros, por ejemplo. ¿Sí? Y es justamente la tasa de acierto para las n primeras posiciones.
La diferencia con la precisión es que en la precisión miramos todos nuestros datos. Miramos todos nuestros datos. Y acá vamos a ver solamente los primeros n. ¿Sí? Esa es otra métrica que podemos ver para ver cuánto estamos acertando. ¿Sí? Un truco que a veces podemos hacer para poder calcular esta precisión en n lugares junto con la curva de ROC es hacer que la posición la elijamos a partir del ROC, del P que usamos en ROC. ¿Se entiende? Acuérdense que para a cada punto de acá de ROC definíamos un valor de P. Si este valor de P lo usamos para definir nuestro n, en una misma iteración podemos calcular los n primeros hits. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Es una idea para calcularlo dentro de un mismo ciclo, lo que estoy diciendo, nada más. ¿Sí? Sería como decir que acá, si acá esta P, el valor de P de acá correspondiera a los 20 primeros clasificados correctamente, acá podemos calcular la tasa de acierto para los primeros 20 lugares. Si acá fuera para los 600, haríamos la tasa de acierto para los primeros 600 lugares. Y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? Bien. Bien. Recuerden que estas métricas las vamos a tener que promediar para que sean verdaderamente de todo nuestro dataset, de todo nuestro sistema de recomendación. ¿Sí? Porque si no, vamos a tener uno por cada usuario y en realidad no nos interesa eso. Y esa era la parte difícil, o que yo tenía miedo de que no entendieran. ¿Han logrado entender hasta acá? Sí, perfecto. Bien, me quedo más tranquilo yo. Ahora, y esto, como le gustaba decir a Mustok en los sketches de Lelutier, vamos a tomar un último tema fuera de programa, que es un ejemplo de función de pérdida para listas. ¿Sí? El libro no las trae, pero hay un ejemplo que está relacionado con esto. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Esto está, voy a ser totalmente sincero, esto está sacado de Wikipedia, ya les voy a decir el nombre del artículo, pero el libro menciona esta métrica. La menciona muy al pasar. Pero vamos a ver cómo uno podría darse algunas mañas para que esta métrica no sea simplemente una métrica más, sino hasta la podríamos usar como función de pérdida. ¿Sí? Acá, por ejemplo, algo nos ha dado 6 recomendaciones. ¿Sí? Y tenemos acá las etiquetas que nosotros teníamos para nuestro entrenamiento. ¿Sí? Entonces, las dos primeras columnas son la posición que nos devolvió nuestro modelo. ¿Sí? Y la segunda son las etiquetas reales. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Todos me siguen? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si la primera tuviera el puntaje máximo, es la que menos queremos penalizar, porque está bien calculada. Entonces está bien que la primera tenga un 3, o un 5, o un 10, o la nota que sea el máximo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, el siguiente paso es, ¿qué es lo que vamos a hacer con el segundo? Y bueno, en el segundo sí vamos a tener que penalizar. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos una lista que fuera, si esto es del 1 al 6, y tuviéramos que esto va del 5 al 1, y esto estuviera ordenado por orden correctamente, nosotros tendríamos 5, 4, 3, 2, 1, 1. ¿Sí? Repito el 1 porque me faltó un lugar, entonces pongo un 1 ahí porque tengo ganas. ¿Estamos de acuerdo? Idealmente nosotros querríamos que todo tenga valor 5. ¿Sí? ¿Por qué digo idealmente todo tenga valor 5? Porque sería lo mejor, de alguna manera. ¿Sí? Siempre le estamos dando lo óptimo al usuario. No siempre lo vamos a poder lograr, porque hay veces no tenemos tantas cosas para ofrecerle. Puede ser un caso concreto. De esa manera, el segundo esperamos que siempre sea menor. ¿Sí? ¿Cuándo va a tener la menor penalización el segundo? Y cuando sea efectivamente el mismo valor que el primero, que verdaderamente tenga el mismo ranking que el anterior. Entonces lo que vamos a hacer va a ser buscar una función que nosotros podamos usar para dividirlo al valor que tengamos ahí para penalizar ese valor. ¿Se entiende?
Es decir, estamos buscando un factor por el cual dividir estos valores de manera de penalizarlos. Porque entonces ya no va a ser un 2, sino va a ser otro valor más chico. ¿Sí? Una de las cosas que se usa es el logaritmo. ¿Sí? Y fíjense que es un logaritmo de base 2, ¿sí? Pero sumado 1. ¿Se dan cuenta por qué le suman 1? Que en realidad nosotros le deberíamos sumar 2. Pero, ¿qué pasa si no le sumáramos esto 1? ¿Cuánto nos daría el primero? 0. ¿Cuánto nos daría esto? Logaritmo de 0, esto, un número dividido 0, explota hasta mañana. Sí, no lo podemos hacer. ¿Por qué digo que en realidad nosotros vamos a poner acá un 2 y no un 1? Porque en realidad nosotros cuando empezamos a contar, como estamos trabajando en Python, ¿con qué empezamos a contar siempre en Python? Con 0. Entonces 0 llega acá, 0 más 1, explota de nuevo. No, entonces tenemos que poner un 2 para que esto funcione de manera correcta en Python. Pero es un detalle, es un detalle. Y fíjense que estos valores siempre van a ser los mismos. ¿Sí? E incluso hasta podemos ver que hay algunas cosas más que simplemente van a ser simplemente lo mismo, pero dejémoslo por acá en este momento. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Y después lo que tenemos son una serie de pesos. ¿Sí? Si nosotros acá hubiéramos tenido para todos estos un 5, ¿sí? Acá lo que tendríamos al final de esto sería como los inversos de estos sumados, todo multiplicado por 5. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si acá hubiera todos el mismo valor, acá tendríamos todo esto aplicándole siempre el mismo valor, lo sumamos y obtenemos un determinado valor que sería una cantidad multiplicada por 5. ¿Hasta acá me siguen? Bien. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿O qué es lo que quiero decir? Tenemos una penalización y tenemos cómo esa calificación es penalizada. ¿Sí? Y después lo que hacemos es sumar esa cantidad. ¿Sí? Sumamos estas cantidades de acá en un valor. ¿Sí? En este caso nos da alrededor de 6.8 y un poquito más. Esto se llama ganancia acumulada con descuento. ¿Sí? Es la ganancia acumulada porque es cuántas calificaciones vamos ganando de manera acumulativa conforme avanzamos en la lista, pero es con descuento porque le estamos aplicando esta penalización a la hora de dividir. ¿Sí? Así como tenemos una ganancia con descuento, una ganancia acumulada con descuento, nosotros podríamos tener una ganancia acumulada con descuento ideal, es decir, si todos hubieran tenido el puntaje máximo. ¿Sí? Acá el puntaje máximo, ¿sí? Lo ideal es... Acá el puntaje máximo ideal lo están haciendo con referencia a lo siguiente. Están suponiendo que son estos mismos datos pero ordenados. Nosotros podemos pedir más incluso que eso. Y después les explico por qué podemos pedir más que simplemente ordenar estos datos. Y podríamos pedir que acá tuviéramos siempre la máxima puntuación. Pero en los términos prácticos es lo mismo, un poco lo mismo. ¿Sí? Si acá las hubiéramos ordenado, el valor que nos da es esto. Y esto es lo que se lo conoce como la ganancia acumulada con descuento ideal. ¿Sí? Siempre el otro valor tiene que ser menor a esto. Pues no puede no ser menor a esto. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es dividir una por la otra. Y tendríamos la ganancia acumulada con descuento normalizada, en este caso el valor ideal. ¿Sí? Que es justamente la versión normalizada de lo que vengo diciendo. Ahora, así como nosotros ordenamos, hay un problema si nosotros quisiéramos ordenar esto. ¿Alguno sabe cuál es el problema? Pensé que alguno se iba a dar cuenta, perdón. Ordenar es costoso. No es tan costoso como algunas otras cosas que estamos haciendo acá computacionalmente, pero ordenar es costoso. Se pueden hacer varias cosas para que no sea tan costoso, pero en el mejor de los casos termina teniendo una complejidad alrededor del logaritmo cuadrado cuando uno paraleliza. ¿Sí? Es decir, si el problema del ordenamiento lo hacemos paralelizar, vamos a tener algo que aumenta con el logaritmo de la cantidad de datos que tenemos elevado al cuadrado. El logaritmo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Bien? Por ahora, créanme, no les puedo decir mucho más que eso, pero ese es el comportamiento que tiene el problema del ordenamiento. Muchos lo que desean es tener un ordenamiento lineal, pero no siempre uno puede tener ordenamiento lineal. Hay bastantes técnicas que uno puede tener para asegurarse que en varios casos uno tenga un ordenamiento lineal, pero en general no lo va a tener. Siempre va a ser al menos n logaritmo
n por logaritmo de n o logaritmo n cuadrado cuando uno paraleliza. ¿Sí? Bien, lo cual significa que si nosotros queremos hacer esto acá, vamos a tener que ordenar y no queremos ordenar. ¿Qué es lo que podemos hacer en lugar de eso? Es lo que yo ya dije recién que podíamos hacer, así que no... Ponerle siempre el máximo a la hora de calcular lo ideal. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Porque si le ponemos siempre el máximo, listo, ya está. Total, estamos calificando. Tenemos una calificación máxima. Entonces, bueno, le ponemos el máximo de la calificación. Y ahora tenemos una cantidad ideal con respecto al máximo. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora este valor es una constante. Y si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo acá es como una especie, no de producto de Hadamard, pero una división de Hadamard. Pues estamos agarrando un valor y dividiendo componente a componente. Lo que estamos haciendo acá es eso, ¿no? Tenemos estos valores de acá y los dividimos por esto. Esto se lo podemos hacer y se lo podemos mandar a un GPU para que lo paralelice. ¿Sí? Y este valor es un valor que hasta lo podemos calcular una sola vez, porque ya están definidos los valores. Lo único que tenemos que definir es qué tan larga va a ser nuestra lista. Y una vez que tenemos el tamaño de nuestra lista, vamos a tener estos pesos, que los vamos a generar en tiempo n, y este valor de acá, que también lo vamos a generar en tiempo n. Porque lo que vamos a hacer va a ser agarrar esto, ¿sí? Invertirlos, porque los necesitamos de hecho invertidos, ahí sí vamos a poder usar el producto de Hadamard, los invertimos, los dejamos ahí y después lo que hacemos es sumamos y multiplicamos por el valor más grande, y eso nos va a dar el valor ideal. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Quieren que lo haga pongo lápiz electrónico para dibujarlo, pero ¿me van siguiendo lo que estoy diciendo? ¿O estoy muy en el aire? Porque eso es lo que estoy en el fondo preguntando. Me están mirando con unas caras que yo entiendo que no me están siguiendo. A ver, voy de nuevo. Tenemos acá un descuento, tenemos una pérdida, tenemos una penalización. Esta penalización, ¿sí?, la vamos a calcular. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que definimos qué tan largo es esto, ya sabemos cómo calcular esta penalización. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Esto de acá es un vector. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estas son nuestras etiquetas. O podrían ser nuestras calificaciones también. ¿Sí? Estas de acá son nuestras etiquetas. Estos de acá son nuestras penalizaciones. ¿Sí? Bien. Ahora, si nosotros definimos esta longitud, ya tenemos definido estos vectores. Ya lo tenemos definido en el siguiente sentido. Los calculamos y los dejamos guardados en algún lugar. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si nosotros en vez de haber puesto estos valores de acá, hubiéramos puesto o hubiéramos supuesto que acá nos hubiera dado siempre el valor máximo, nosotros podríamos calcular esta ganancia acumulada con descuento suponiendo que queremos siempre los máximos. Y es el máximo valor posible que nos puede llegar a dar cualquier sistema de recomendación. Es un máximo ideal, no es solamente el valor ideal para este set, sino es el máximo ideal. ¿Sí? Ese valor lo podemos calcular porque ya tenemos estos pesos. Lo que tenemos que hacer es llenar todo acá con los valores que correspondan y calcularlo. Eso es una constante. ¿Estamos de acuerdo con que es una constante? Entonces, si tenemos esa constante, esta constante, la podemos meter acá. O dicho de otra manera, podemos modificar esta penalización para que tenga en cuenta ese valor constante por el cual después vamos a dividir todo. ¿Sí? Bien. Entonces lo que tendríamos, de alguna manera, son dos vectores. Los vectores de nuestras etiquetas. ¿Sí? Por un lado, los vectores de nuestras etiquetas, los vectores de nuestro peso, de nuestro descuento, con un valor que lo hemos ajustado para normalizarlo, y ahora podemos hacer un producto escalar y tenemos la ganancia acumulada con descuento normalizada para el caso máximo en vez del caso ideal. ¿Sí? Y solamente tenemos que hacer un producto escalar, es a eso a lo que quiero llegar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué queremos un producto escalar? Porque el producto escalar es diferenciable. ¿Sí? El producto escalar es diferenciable. Si el producto escalar es diferenciable, ahora tenemos un buen candidato para una función de pérdida.
¿Sí? Por ahí lo que hay que modificar es lo siguiente. Acá estamos usando las etiquetas. No nos conviene usar las etiquetas, nos convendría usar los puestos. Pero es lo de menos, porque de última podemos hacer alguna modificación para acá usar los puestos en lugar de las etiquetas. Y acá usar otra cosa para definir el orden de mayor a menor. Pero la idea es la misma. ¿Sí? Entonces esto, de alguna manera, podría ser un buen candidato para una función de pérdida. Porque de alguna manera penalizamos que los primeros valores tengan valores más chicos y penalizamos a los que tienen valores muy chicos. ¿Sí? Y a los últimos no nos importa menos. Entonces esta es una manera que podríamos usar para tratar de asegurarnos que el orden se mantenga, porque al maximizar esto, lo que vamos a asegurarnos es que los valores más grandes tiendan a irse para arriba y los valores más chicos tiendan a irse para abajo. ¿Sí? Idealmente. Y esto sería, por ejemplo, un ejemplo. Esto sería cómo uno podría hacer una función de pérdida que maneje las listas. Y al mismo tiempo hablo de esta otra cantidad que es justamente la ganancia acumulada con descuento normalizada, que el libro la menciona y dice, bueno, lo podés usar como métrica para evaluar. Sí, lo podés usar, pero ¿por qué lo usaría? ¿Qué es lo que significa? No lo dice el libro. Bueno, es este el valor, en el fondo, lo que me interesa. Más que nada que sepan este concepto y cómo uno hasta puede ingeniárselas para usar esto como una función de pérdida si uno se las ingenia. Y lo último que me queda es, bueno, yo dije por qué no podríamos usar redes neuronales recurrentes y por qué no usaríamos atención. Sin embargo, hay gente que está investigando si se las puede usar o no para sistemas de recomendación. Bien, y esta es en principio la última clase. Esto terminaría acá.